Buenas tardes, muy buenas tardes República Dominicana. Gracias por estar con nosotros aquí en la Hora de Consuelo. En la tarde de hoy, como cada martes, estamos en esta escena y en el día de hoy nos distingue con su presencia el buen amigo Valentín Medrano, jurista, tribuno de la República, académico, pero por encima de todas las cosas yo tengo una admiración personal por su respaldo y solidaridad como amigo. Muchas gracias, hermano. Inmerecidos elogios, entiendo yo, en este introito fantástico de este programa que es un toque de queda a nivel nacional y para mí en términos personales, por eso mismo que tú estableces, esa interacción, esa admiración, ese cariño que le tengo a las personas que compueblan este espacio. Especial a doña Consuelo, ponte claro. Donde quiera que se encuentre, ella sabe, ella está clara. Patrón, usted es el jurídico de este espacio. Yo soy un, bueno, discúlpeme este público directo, el término, yo soy un lambón de doña Consuelo. Bien. Y de Ángela Costa. Ya somos dos. Y falta uno, César Cabrera. Y César Cabrera. ¿Y tú no eres un lambón de Domingo Páez? El trío Galáctico. Sí, no, pero Domingo no está aquí. Y de Ricardo Nieves. Pero sí, pero eso no son de aquí, no están aquí. No están. Del trío Ricardo Nieves es inmerecido, tu lambe, pero bien. Mire una cosa, compañero. Quiero... Y de José Luis, ¿tú no eres un lambón? José Luis Mendoza, que está aquí presente. ¿Pero tú no eres un lambón de José Luis? Sí, claro. Es un talento ese muchacho. Yo soy un espaldero. Ya él no se acuerda de tirar piedras, ¿no? Pero... La palabra de doña Consuelo, un súcubo. Soy yo de... José Luis, aprovecho para hacer un paréntesis. Tienes que ir a Asua. Sí, por favor. Y si tú quieres, yo te llevo. Porque Asua se ha transformado. Voy a traer aquí al senador Calderón y te voy a traer a ti. Señores, Asua es en este momento la capital de la exportación agrícola y de productos marítimos. Asua. Asua está exportando. Pero eso no lo dice nadie, ni José Luis Mendoza. Atún, exportando atún. La flota pesquera más importante del país hoy está en Asua. La mayor producción bajo invernadero está en Asua. Señores, en Asua se estaba produciendo el tomate, la mayor producción de tomate de la República Dominicana. Todo el tomate que nos comemos en salsa de tomate es de Asua. Todo el tomate que se produce es de Asua. De tipo Barcelona. Sí, no, hay varios tipos en este momento. Y en una finca dirigida por un israelí se producía el tomate que consumía Barack Obama en la Casa Blanca con una supervisión del Servicio Secreto Norteamericano en esa finca. Y nadie lo sabe. ¿Y qué es lo que le pasa a tu asuano? Un tomate orgánico. Un tomate orgánico. Un tomatico que parece una cereza, una cosa extraordinaria. Patrón, usted es el jurídico de este espacio y en torno a nosotros, quienes admiramos tu carrera, 7 de enero, ¿qué es? El Día Nacional del Poder Judicial. Nacional. ¿Por qué? Bueno, se determinó. ¿Qué pinta eso? Porque le otorgan una fecha a todo el que quiere. Por ejemplo... ¿Pero qué nació ahí la primera Suprema de Justicia? No. Metieron al primer dominicano preso, cantaron la primera sentencia. No tiene le cayeron a pedra, quemaron la Suprema cuando existía. No tiene nada de importancia en términos históricos que haya ocurrido en esa fecha. Lo que sí es que sí, de forma histórica reciente, se han producido acontecimientos respecto a la Suprema Corte de Justicia del Poder Judicial, de los que tienen que ver específicamente con las posturas que se asumen en esos días. Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia emite a través de su cabeza y su vocero, que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, ahora a partir de la Constitución del año 2010, porque antes solamente era presidente de la Suprema Corte de Justicia, que tenía las funciones administrativas y jurisdiccionales en un solo cuerpo. Eso dividido por la Constitución o separado por la Constitución del año 2010, ese vocero emite una especie de lo que ha sido, bueno, dar a la sociedad dominicana, ¿cómo se llama? Lo que da el presidente de la República el 27 de febrero, darle una... Amnistía. No. Una relación de cómo han sido... una rendición de cuentas. Eso, el Poder Judicial el día 7 de enero rinde cuenta. Una rendición de cuentas de la gestión se estila. No está normado por una ley.
no está reglamentado, pero sí ese día el Consejo del Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia dan a conocer cuáles han sido sus mayores logros y avances. Lo han estado haciendo realmente. Sí, ya históricamente ese es el 27 de febrero, del Poder Judicial. Okay. Nosotros tenemos 3 poderes y es interesante que así se haga. Tenemos uno y un poquito, 2 y un poquito. Sí, ¿cuál es el poquito? El poquito de la justicia, hermano. Definitivamente, pero lo que está pasando con el Poder Judicial es una cosa vergonzosa, pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante, Valentín. Okay. Porque el objetivo es poner las cosas en blanco y negro aquí, en función del discurso que, como tú muy bien planteas, presentó el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que para mí es una repetición del que pronunció o pronunciara el pasado 2017. No, de hecho no, es una repetición de uno más reciente, cuando se hizo la cumbre del poder, de los poderes judiciales de América Latina. Que eso es lo único que hasta ahora ha hecho la actual administración de la Suprema Corte de Justicia. Es prácticamente que valga la pena. Es prácticamente el mismo discurso, pero... ¿Tú estás de acuerdo conmigo que es lo único que hasta este momento puede exhibir como logro la administración actual de la Suprema Corte de Justicia? Tiene pocos logros exhibibles. Uno tendría que hurgar con esa lámpara en procura. Te voy a regalar la semana entera para que me traiga otro. No hay más. No creo que haya otro. No hay más, patrón, no hay más. Entonces, ¿qué pasa? Uno ve las manifestaciones de protesta que comienzan a realizar jueces, miembros del Poder Judicial organizado, y uno dice, ¿a qué responde que se ha ahogado al Poder Judicial? ¿Y por qué don Mariano Germán, con todo el talento, el peso específico, político, social, jurídico que tiene este hombre, ha permitido que tal crimen se cometa? Bueno, en principio, cuando a pocos días de don Mariano Germán llegar al solio de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, uno pensaba que por la actitud del mismo Ministerio Público anterior, las cosas que nosotros pudimos vivenciar, el caso de don Félix Bautista. La persecución de los jueces. Sí, y esa persecución, pero esa persecución ¿a partir de cuándo? ¿Cuál es vamos a decirlo, el detonante? Fue justamente la situación que se vivió con los jueces Valera y Aguilda, como punta de Valera, ambos. Amigo nuestro. Ambos son amigos míos. Yo a ella no tengo el gusto de conocerla, pero a Valera sí, conocí su liderazgo. Y su liderazgo entre los jueces no era una vaina improvisada. No era real, ganó con 125 votos. 125 votos de jueces de primera instancia. Claro. O sea, su más cercano contendor no llegó a 20 votos. O sea, fue, como dicen, una pela de calzón quitado. De todo lo que estaba en juego, era específicamente, ese escaño, el más dificultoso y el más competitivo. Los jueces de corte pasaron sin problema. Porque son más los jueces de primera instancia, sí, a nivel nacional. Los jueces de corte son un poco menos y la diferencia incluso fue un tanto reñida, si se quiere, pero él demostró un liderazgo en jueces de corte y jueces de primera instancia, hasta jueces de paz. Pero explícame el comportamiento de Mariano, porque es incomprensible. Eso es lo que pero te decía. Tú vives la justicia, estás ahí dentro. Uno pensaba, eres un tribuno. Mira, hay que decirlo, yo debo decir esto pidiéndole excusa en el caso de que hiera susceptibilidad. Sí, pero no tienes que pedirle, di la verdad. No, porque tú lo has dicho en el introito de tu participación, en la presentación de este problema, tú lo has dicho interesantemente bien, o sea, los galones que tiene don Mariano ganado en la sociedad dominicana. Para transformar el Poder Judicial, para imponérsele a Danilo Medina, para limpiarse, para manejar a Leonel Fernández, un hombre con un peso extraordinario en esta sociedad. Un gran abogado, y por esa superposición que hubo de parte del anterior Ministerio Público respecto a la Suprema Corte de Justicia, el protagonismo que tenía, lo incisivo que era, lo obligó incluso a someter a jueces a procesos penales, un hito histórico nunca antes visto. Bueno, hoy tenemos como 10 jueces sometidos a la justicia. Pero prohijado, y creo que en la cárcel vamos a ver pronto un par de jueces. Pero prohijado desde el Ministerio Público anterior. Correcto. Ahora bien, ese acontecimiento histórico, y por algunas denuncias que hicieron los mismos sindicados, me refiero al magistrado Arias Valera, un poco menos, pero a la magistrada Aguilda
a Wilda Reyes, que decía que del seno de la familia del magistrado Mariano había personas que tenían que ver con el asunto que se estaba cuestionando y que se estaba persiguiendo. Increíble. Uno podía pensar, como diría... Uno que conoce esa familia y sabe, como diría, una familia intachable de este país. Eso digo yo, pero al principio, porque la mente es libre, tú podías pensar que pasaba como planteaba el expresidente Hipólito Mejía, que lo tenía agarrado por el pichirrí. ¿Me entiendes? Excúseme la expresión. Sí. Y que obviamente... No, pero yo siempre confié en el planteamiento de don Mariano. Fue muy firme y frontal. Pero yo creo que don Mariano, si una crítica se le puede hacer, él ha sido muy pugnaz, incisivo y persecutor de los jueces. Eso, como quiera que tú lo veas, lo puede pasar por el tamiz que tú consideres. Sí, pero eso no tiene nada que ver con los resultados, Valentín. Sí, no hay resultados. Sí, porque tú estás asesinando. Es una gestión. No, tú estás asesinando directamente uno de los dos principios nodales que rigen la función judicial, uno de los dos, y el otro se va de soslayo. Es el principio de independencia. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que si tú me cuestionas, me persigues, suponte, yo tengo un proceso, o tú tienes un proceso, Ángel Acosta tiene un proceso, y ante ese proceso que lleva Ángel Acosta, previo a la decisión, suspenden el juez porque haya dado una decisión incidental, que no le gustó a alguien, lo votan, le conocen el proceso y terminan por expulsarlo del Poder Judicial? El que sustituye a ese juez va a darte garantía, no te va a dar. Miedo. Sí, eso es verdad. Y estropea la independencia. Ese es el primer eslabón que tú... Y tú sabes, ayer en una encuesta que se hacía en un programa especial bueno, se caracteriza por ser un programa fundamentado en el conocimiento técnico de lo que es el proceso penal, el derecho en términos generales. En ese programa especializado de derecho se hizo una encuesta. Tú sabes, el 93% de las personas lo que opinan que debe enfocarse, en lo que debe enfocarse el Poder Judicial, es justamente en fortalecer la independencia judicial. Sí, pero tú no puedes garantizar independencia en la parte de administración de justicia que tiene que desarrollar un juez, porque el presidente de la Suprema no lo pueda perseguir o el Consejo no lo pueda perseguir, porque terminan haciendo vagamunderías que tú y yo sabemos que se están haciendo. Pero además, te advierto sobre eso, o sea, sí, tiene que haber un nivel de control sobre la parte operativa del juez, que era una labor que no estaba desarrollando la comisión responsable de la inspectoría, que ahora parece estar funcionando, que debe materializar una investigación. ¿Tú me entiendes? Porque aquí hay muchas vagamunderías, muchos privilegios y muchas sentencias que todavía se compran y se venden. Pero transparencia versus picota pública, o sea, un juicio disciplinario, un asunto que solamente tiene interés a lo interno de la Suprema Corte de Justicia, estarlo blandiendo en los medios de comunicación. ¿Qué significa transparencia contra picota? Oh, bueno, la picota pública, que es un juez, una persona que es un ser humano, que tiene familia, a las que le duele, que se formó como abogado, que se hizo miembro del Consejo, pasó por la Escuela Nacional de la Magistratura para hacerse miembro del Poder Judicial, y lo llevan a la picota pública y lo cuestionan. ¿Me entiendes? Pero peor que eso, y yo no te vi a ti protestar, Valentín, porque tú eres la voz que nos orienta. Yo no te vi a ti protestar cuando la embajada americana, en un ejercicio de injerencia burdo y grosero, le quitó la visa a 3 jueces condenándolo para... ¿Tú te imaginas que los jueces que luego conocieron en audiencia disciplinaria a estos jueces sancionaran contra la acción que ya había tomado la embajada norteamericana? Me gustó que tú hayas tomado eso en mi contra, como una actitud de inercia de mi parte, pero lo que eso me advierte que tú no has estado leyendo los artículos que yo estoy escribiendo, porque ya no me lo mandan. Porque no, yo en uno de los artículos, creo que se llama En los tiempos de Justiniano o algo por el estilo, traté el tema de la injerencia en el Poder Judicial a través de estas actitudes o actividades llevadas a efecto por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Debió permitir que se desarrollara el juicio interno disciplinario. Lo traté y lo definí como tal. Y decía, incluso varios medios de comunicación a nivel nacional lo recogieron, de eso que circulan diariamente, sobre todo en la prensa escrita, decía, y lo sostengo, que los Estados Unidos tienen legítimo derecho de retirarle la visa a quien les venga en su santa voluntad. Por este comentario que estoy haciendo, ellos tienen el derecho de quitarme la visa. Por este criterio que yo estoy emitiendo o por nada, porque simplemente le dé el deseo de que una persona que se llame Valentín Medrano o Ángel Acosta... A mí yo le ruego que no me la quiten.
No, yo no le estoy diciendo, yo estoy diciendo que tienen el derecho, le asiste el derecho, porque eso es potestativo de los estados. Claro. Ahora bien, cuando por una acción que yo acometa, desde el punto de vista procesal, me retiran la visa, eso es injerencia. Claro. En un poder del Estado. Claro. Y en el momento en que se hace, porque hay que ver también el momento. ¿Qué coincidencia? Dicen no es injerencia, pero justamente a 3 jueces que asumen una posición jurídica, a los 3 en el mismo momento les retiran la visa. Eso es injerencismo. En el mismo documento. Y siempre, claro, y siempre nosotros hemos estado conteste con esta situación. Hemos asumido la defensa cuando es necesario hacerlo y hemos protestado por ese tipo de actitud. Pero si mal es esa respuesta que da el Departamento de Estado de los Estados Unidos con respecto al retiro de visa que se convierte en injerencia, mucho peor es el aniquilamiento que se hace desde lo interno del Poder Judicial de ese principio nodal del derecho, que es el principio de independencia judicial. ¿Tú estás de acuerdo con las 2 asociaciones que se han formado de jueces? Deberían haber más. O una sola fortificada. Pero explícame por qué la razón de la existencia. Lo que pasa es que tampoco... Porque se reúnen en asamblea, en convención para escoger a sus representantes ante el Consejo. Mira, no es fácil la situación de los jueces en la República Dominicana, porque se requiere desde la cúspide del mismo Poder Judicial la comprensión, el entendimiento de lo que es la potestad, el derecho que tienen los jueces a aperturar su voz y hacerse oír, porque es un precepto, un derecho constitucionalmente establecido. Los jueces pueden decir lo que consideran con respecto a los procesos. Los jueces deben poder decir lo que consideran que son los lastres del proceso penal, por ejemplo, o de los procedimientos civiles, o de los procedimientos administrativos, lo que sea, que esté a su mano juzgar, y decirle cuáles son las cosas que hay que fortificar. Los jueces tienen ese legítimo derecho, pero también los jueces tienen el derecho, como cualquier tipo de ciudadano o de grupo social, a asociarse, porque la Constitución prohíbe este estadio constitucional, esa posibilidad, y luego de asociado también a asumir posturas, pero aquí no, aquí fácil. Yo recuerdo que al principio cuando, y no sé si mencionar los nombres, porque creo que al mencionarlos las afecto de alguna forma, pero 2 de las adalides de esas asociaciones, de esos gremios de jueces, en un momento determinado fueron simplemente sacadas de las jurisdicciones habituales en las que prestaban sus servicios y que tenían una formación y un histórico en términos decisional que era plausible, algo verdaderamente majestuoso, maravilloso, de verdadera aplicación de justicia, que estaban, por ejemplo, en el derecho penal, en la justicia penal de la República Dominicana, aquí en el Distrito Nacional, y fueron trasladadas. ¿Qué hace eso con ese gremio? Porque es una forma de golpear esa libre asociación y de golpear entonces el decisionismo libérrimo por parte de esos justicieros magistrados. Valentín, permíteme hacer una pausa y cuando regresemos queremos ver 2 temas. El caso del presupuesto del Poder Judicial, que nosotros hemos dicho que la Suprema, lo decíamos antes, lo tomó ayer como bandera con la voz autorizada que le caracteriza y representa en esta sociedad el director ejecutivo, el vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio, de que la Suprema no ha hecho nada para reivindicar, para demandar, para hacer cumplir la independencia económica que tiene que tener en función de la Constitución y las leyes. Entonces, grita el presidente en el discurso, pero en la práctica no ha hecho nada a los fines. Ese es el meollo de que esto sea una cenicienta todavía, este Poder Judicial, como lo es, y nosotros lo percibimos desde aquí. Y el segundo tema es en qué va a terminar, según tu experiencia jurídica de vivencia, el caso de Odebrecht. Bien, vamos a la pausa y regresamos. Gracias por estar con nosotros aquí en la hora de consuelo. Valentín Medrano en escena. Valentín, el tema del presupuesto, se vota una ley y de manera extraña los gobiernos PRDistas y PLDistas
Cuando digo PRDista me refiero al viejo PRD, no al actual PRD, al viejo PRD. Y Danilo Medina en particular no resuelven en los recursos que la ley establece, el porciento que manda la ley que debe asignarse a la justicia para que opere con independencia y desahogo. No se cumple, pero además la Constitución establece un procedimiento de independencia administrativa que es sombrilla de esa ley y que prácticamente debía ser indesacatable. Y entonces están en desacato con esta decisión y la justicia no hace nada, eso es extraño. En desacato y no con una decisión, en desacato con la Constitución de la República y con las leyes. Pero la falta de independencia económica denota también o influye y aterriza en una falta de independencia interpoderes. Y la falta de independencia interpoderes es lo que prohíbe un estadio situacional donde haya una falta de independencia a lo interno del Poder Judicial. ¿Por qué los políticos quieren tener esa situación? O los políticos del PLD de manera particular. Bueno, un Poder Judicial diezmado es un Poder Judicial narigoneable. Un Poder Judicial narigoneable implica que cuando tú tengas que someterte a la justicia, por las razones que fuera, por ejemplo en el ámbito administrativo, que la gente lo desconoce muchísimo, es el proceso de un ciudadano, de un usuario, de un individuo o de un ente desde el punto de vista social, o sea, un organismo, no organismo, ni ente ni organismo, porque eso es ya desde el punto de vista administrativo parte del Estado. Hablo de una empresa, de una compañía, de un ser humano, que la emprende desde el punto de vista procesal en contra del Estado. Por ejemplo, un Estado que decide hacer una carretera y en esa carretera el Estado decide que una persona que ocupa un espacio por donde va a cruzar la carretera, pues van a ser despojadas de su derecho de propiedad de conformidad con lo que establece la Constitución misma de la República, que establece en el artículo 51 esa posibilidad. Ahora bien, tiene que pagarse el justo precio. Pago, el justo precio. Pero el Estado podría, en un momento determinado, determinar ese precio muy por debajo de la realidad de ese mercado, por ejemplo. Y esa persona puede incoar acción judicial en contra del Estado a través del derecho administrativo. En el caso que nos ocupa, ¿por qué si la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial, el Consejo, tú me dices, me aclaras cuál es el órgano que tiene... El Consejo del Poder Judicial que tiene que ver con los asuntos administrativos. Entonces, ellos debían accionar frente al Tribunal Constitucional en una acción contra el Poder Ejecutivo y no lo hacen. Ellos tienen, oye qué sencillo y qué complejo el asunto. El Consejo del Poder Judicial tiene que ir jurisdiccionalmente primero ante una situación que es de índole meramente administrativa, no al Tribunal Constitucional, no. El Consejo del Poder Judicial tiene que accionar ante los mismos tribunales ordinarios en materia administrativa. ¿Pero eso no tiene lógica? No, sí tiene lógica porque... porque está acudiendo ante un subalterno y la sentencia la puedo yo decidir desde aquí. Te explico. El Poder Judicial está dividido en dos. La parte jurisdiccional, o sea, las decisiones que tienen que ver con las controversias que se presentan, la toma la Suprema Corte de Justicia y los demás tribunales ordinarios. Correcto. El Consejo del Poder Judicial está solamente para los asuntos administrativos y disciplinarios. Correcto. El Consejo del Poder Judicial no puede emitir una sentencia. Pero puede trasladar al juez. Pero eso es administrativo. Eso es eminentemente administrativo. Pero ese Consejo del Poder Judicial, si tiene que incoar una acción administrativa en contra del Estado, tiene que ir a la jurisdicción administrativa, que es la jurisdicción competente. Pero yo entendía que era una acción ante el Tribunal Constitucional. No. ¿Por qué? Porque hay una decisión sombrilla en la Constitución de la República respecto de del manejo independiente que tiene que tener el Poder Judicial. Podría ir ante y el ahogamiento económico, la no asignación de los recursos que le permitan actuar con libertad es la acción. Depende de lo que vaya a atacar, porque por ejemplo, si es un acto administrativo, y creo que ahí en verdad tú tienes razón y debo reconocerlo, si es un acto administrativo de parte del Estado, pues se ataca. Un ingeniero en derecho, definitivamente. Ahora, el recurso es directo de inconstitucionalidad, podría ser el recurso directo de inconstitucionalidad por ese ahogamiento.
o incumplimiento. Que en el pasado, Valentín... Pero recuérdate que es una ley, la ley de presupuesto y gastos públicos es una ley. Pero orgánica. recuerda que en el pasado un grupo de jueces acometió una acción ante el Tribunal Constitucional en esa dirección. ¿Y qué falló el Tribunal Constitucional? Que no era admisible porque los jueces no tenían calidades. Pero no falló el fondo, no dio a conocer su... Entonces, si no son ellos parte interesada o no tienen la jerarquía para asumir la demanda de tal acción, yo insisto, es sospechoso y le delata complicidad al Consejo del Poder Judicial no haber acometido esta acción, por cuanto el presidente de la Suprema debe borrar de su discurso el griterío por la falta de recursos. Pero yo me pregunto, salvo la parte que tiene que ver con el derecho fundamental precarizado, ¿acaso de ese mismo derecho constitucional no se desprenden otros derechos fundamentales? Por ejemplo, los jueces no tienen un salario deprimido y eso tiene que ver con un derecho que incide hasta en la salud. Pero eso no fue, el foco del ataque. Porque se ve como una especie de derecho colectivo y entonces la Constitución establece la posibilidad de accionar libérrimamente. Incluso yo como ciudadano, sin ser juez, puedo accionar en beneficio de que eso se pueda llevar a efecto. Ahora, el Consejo del Poder Judicial es el llamado administrativamente a entender, es el que tiene la personalidad, a entender las limitantes presupuestarias, por ejemplo, del Poder Judicial y accionar en consecuencia, pero eso no quiere decir necesariamente que otra persona no lo pueda hacer, otra figura jurídica. Pues en ese orden, el Tribunal Constitucional sentenció. Bueno, hay una jurisprudencia. Sí, pero el Tribunal Constitucional sentencia muchas cosas. No, y todas muy buenas y son acciones suprapoderes. No todas muy buenas. Lo que sí hay que decir, y la gente debe entenderlo, que la Constitución no es lo que dice la Constitución. La Constitución es lo que dice el Tribunal Constitucional, que es la Constitución. Es el guardián. Bueno, él es el que interpreta. Y él es el guardián. La Constitución no puede ser interpretada. Él es solo guardián. Valentín. Bueno, no debería ser interpretada, pero eso es una interpretación, porque si la Constitución dice una cosa y después tú tienes que ir al Tribunal Constitucional para que aclare el alcance de esa cosa que dice la Constitución o la no afectación, por así decirlo, de una garantía o de una entidad o un ente del Estado, bueno, pues entonces el Tribunal Constitucional es el que traza la interpretación constitucional. Entiendo que tú has dado seguimiento al tema Odebrecht. Claro. Y al día de hoy estamos a unos días de que termine el plazo que la sentencia otorga al Ministerio Público para encauzar el expediente, ¿verdad? Acusar a los implicados, que en este momento todos tienen medidas de coerción, ¿verdad? ¿Qué tú esperas en estos próximos 20 días que pase en el país? Tiene el Ministerio Público 3 alternativas. Demanda una extensión del periodo, del plazo, que era 8 meses, podría extendérsele 60 días más, ¿verdad? Sí. 2, que archive el expediente. Y 3, que someta a la justicia a todos o a parte de los implicados. ¿Qué espera? ¿Qué tú conoces? ¿Por qué este secretismo? ¿Qué es lo que está pasando con el caso de Odebrecht? ¿Van a dejar fuera un par de vagabundos? ¿Qué hay? No, el secretismo no creo. El secretismo se debe a un asunto lógico y es el respeto irrestricto a lo establecido en la normativa procesal penal. El artículo 290 del Código Procesal Penal obliga a que esta etapa que se está llevando a efecto sea secreta. Es privativa para las partes. Las partes pueden tomar conocimiento de los medios de prueba internamente, con la obligación de no exhibirlo y airearlo públicamente. Esa es... ¿Qué detalle más interesante? Eso es lo que establece el artículo 290 del Código Procesal Penal. ¿Qué yo espero como expectativa? ¿Qué tengo yo como expectativa? Yo creo que se reducen esas posibilidades que tiene, esas potestades que tiene el Ministerio Público. Pues yo no creo que el Ministerio Público vaya a archivar. Eso es muy tú eliminas la posibilidad de un archivo de este expediente. No, pero hay una posibilidad todavía que no le enumeraste, no le enunciaste, y es la posibilidad de llegar a acuerdos.
Sí. porque eso está establecido en la normativa procesal penal, como una salida desjudicializada del proceso o una salida a través de la cual se admita la responsabilidad penal y se determine por vía de acuerdo el tipo de sanción que la persona vaya O sea, se puede a llegar, recibir. eso sería como una especie de juicio, ¿cómo le llaman Juicio ustedes? penal abreviado, ¿tú quieres decir? Ajá. Bueno, puede ser juicio penal abreviado, puede ser una suspensión condicional. Porque si yo llego a un acuerdo y digo, bueno, dame un año de cárcel, yo te voy a devolver 100 millones, tú me vas a embargar tales muebles, ya, y yo pago. Mira, aquí- ahí hay un juicio. aquí- Tiene que ir ante el juez para que el juez lo valide. Mira, aquí en la República, Ese es un juicio- en la República Dominicana, y yo creo que es algo que debió discutirse más ampliamente, incluso en los medios de comunicación debió airearse lo que tiene que ver en términos comparativos, tomar en conocimiento, claro, y educar a la población de lo que ocurre en el sistema más avanzado de punición que hay en el mundo, de investigación y punición, que es el de los Estados Unidos. Es el más avanzado, es el que Es la meca de la democracia. Exactamente. ¿Qué ocurre en los Estados Unidos? Tensión, Un consuelo, 95 aproximadamente por ciento de los casos se solucionan a través de un acuerdo que se llama plea bargaining. Quiere decir, aunque aquí los acuerdos están satanizados, incluso satanizados desde lo interno mismo de miembros del Ministerio Público que desentienden las bondades de este tipo de solución. ¿Por qué lo digo? Oye, 95% significa que el 95% de los casos se resuelven con condenas. Cuando tú haces un acuerdo, tú tienes una condena. La persona ya está sindicada como un delincuente, pero también... Sí, porque no queremos llamar las cosas por su nombre. va a Fulanita pagar. de tal es una banquera, vicepresidenta del banco y qué sé yo qué, sentencia, ¡pam! Es una delincuente. ¿Y en No qué hay de otra. influye? En dos de los principios básicos para la aplicación de la sanción penal: economía procesal. Oye, tú vas a tener menos personas involucradas, menos personal o capital humano dispuesto para la investigación, para la persecución, vas a obtener una sanción y vas a obtener una indemnización rápidamente. Entonces aquí, si le hablan, por ejemplo, a las personas que son adalides de la presunta lucha en contra de la corrupción en la República Dominicana, tú le hablas de la posibilidad de solucionar desjudicializadamente ese proceso a través de un acuerdo, te lo satanizan. Te dicen, no, porque después fulano va a incidir y eso no se va... No es verdad, porque el maestro en términos procesales, como en la Junta Central Electoral dice, el maestro cedulable, pero el maestro procesal a nivel de América, que son los Estados Unidos, nos ha dicho que ese sistema de acuerdo, instaurado desde el año 1803 para acá, ha dado resultados que están ahí. 95% de los casos resueltos. ¿Qué posible? Entonces, ¿cuál tú crees que es la solución nuestra? ¿Que podría ser esa una alternativa? Si fuera yo, que no lo soy. Porque el próximo 28 tenemos una marcha en el país, nosotros los verdes, porque no estamos de acuerdo si fuera yo, eso es lo primero que yo hiciera fuera pedirle a los amigos de la Marcha Verde, por ejemplo, que ellos se supone que tienen una investigación paralela hecha y tienen pruebas, tráigame su prueba. Trajeron al fiscal brasileño. Pero el fiscal general, ¿qué fue lo que dijo el fiscal general cuando estaba ahí? No, le sacó los pies. Bueno, pues de ahí para adelante se desinflaron. Dijo claramente, ustedes quieren llegar a una solución, hagan lo mismo que nosotros, lleguen a acuerdos, porque si no hay acuerdo, ustedes no van a llegar a nada. Porque es soborno y no tenemos claro la cultura. En nuestra cultura jurídica, el delito, la acción del soborno, no estaba ni siquiera sancionada. Es la primera vez que se persigue en función de la ley. Del año 2006. Por eso. Valentín, permíteme decirle a José Luis Mendoza que cuando nosotros llegamos a su doña Consuelo dijo, al introito de la ciudad y del programa, del Sol de la Tarde, que ella conocía a Asua bajo una consigna, la pobre Asua. ¿Y sigue siendo la pobre Asua? No, cuando salimos de allá ella venía cataleteando la rica Asua. Bueno. Pero él desde la capital no se ha dado cuenta. Oigan el fenómeno más extraño. Anota, José Luis, anota, José Luis.
en Asua, la gente que salió a buscar mejor vida a la capital, a Santiago, está regresando, porque resulta que allá hay mejores condiciones de vida y más oportunidades ahora que antes y que en cualquier otro sitio. Valentín, gracias, hermano. Gracias, Ángel. Increíble, yo no sabía eso. Y me voy No, para Asua. pero ni José Luis Mendoza tampoco. Pero yo lo voy a llevar a Asua para que él se entere. Y le voy a traer aquí al senador Rafael Calderón. Y él se va a sentar con nosotros aquí a hacer la entrevista. José Luis y yo contra Calderón, para que José Luis aprenda. Vamos, señores, gracias por estar con nosotros. Nos vemos mañana en esta escena. Valentín Medrano, gracias, hermano. Gracias, hermano.